entrar, porque a veces, como les digo, ya, está grabando. Bueno, jóvenes, esta es la tercera clase de genética. Como he dicho, ayer ha sido el día del ADN. ¿Por qué había sido el día del ADN? Porque un 25 de abril Watson y Crick determinaron la doble estructura del ADN. Ya vamos a ver con mucha calma a Watson y Crick la doble estructura de ADN. Ahora vamos a terminar transgénicos. Terminar transgénicos, yo creo que no se puede porque es mucho. Alguien en el grupo pasó que va a haber una charla de transgénicos. Sí, lo está organizando la facultad de mm, de agronomía de San Julián. A ver, yo sé que más va a ser dedicado a los agrónomos, por eso no les he pasado ese link, porque va a ser de la soya, pero el que quiere puede entrar. Además, yo ya les he pasado links de otros en pro y a favor, en contra y a favor de los transgénicos. Ya les he dicho, nosotros, o sea, si me preguntan a mí, yo estoy a favor de la biotecnología. ¿Por qué? Porque esa es mi profesión. ¿Mm? Y cada uno de ustedes tiene que repensar si realmente piensa que la biotecnología es mala. Es como si un veterinario no le gustaran los perros, los gatos, los animales. Ah, no, 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 yo no quiero tocar un perro, me da asco. ¿No ve? Es lo mismo con la biotecnología. Nosotros los veterinarios utilizamos como arma fundamental para producir mejor la biotecnología. De hecho, nosotros, ya los toros no cubren, los toros lecheros no cubren a ninguna vaca. Todo es con biotecnología reproductiva. Y que me vengan a decir aquí que no creen en la biotecnología es pues medio en contrasentido que estén estudiando una carrera que es eminentemente científica, tecnológica, como es veterinaria. Y peor, genética. Último ejemplo. Ayer justamente estaba leyendo ahí y hay ya, y todo lo que se hace nuevo causa, ¿cuál es la palabra? Favor y en contra, no me acuerdo cuál es la palabra de la sociedad. Por ejemplo, cuando el origen de las especies, cuando Charles Darwin dijo que el hombre había evolucionado de alguna manera, ¿verdad? Nos volvimos animales, ¿verdad? Y éramos divinos, totalmente divinos cuando estaba Darwin. Ahora se ha creado una quimera. ¿Qué es una quimera? Han fusionado genes humanos en embriones de mono, o sea, han creado un monstruo, si vale el término, que tiene un embrión de mono con genes humanos. Y ha vivido ese embrión, no lo han implantado obviamente, 19 días en laboratorio. Un embrión que era mono y humano. ¿Para qué? Pero, ¿cuál es la finalidad? No es para crear un hombre mono, sino en el nombre de la ciencia. Muchas cosas se hacen mal en el nombre de la ciencia, pero todo es así. En el nombre de la ciencia, quieren estudiar cuál es la relación que tienen las células humanas y las células del mono. ¿Mm? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo son los trasplantes. Ahora, por ejemplo, si me tienen que trasplantar hígado, me tienen que trasplantar corazón, ¿qué tengo que hacer? Esperar y no morirme. Esperar que alguien se muera para que me donen su corazón o su hígado o su riñón. ¿Mm? Entonces, lo que la ciencia está ya hace mucho tiempo trabajando es hacer de alguna manera corazones, riñones, ojos y todo lo que necesitamos trasplantar humano, ya no esperar que alguien se muera, sino, por ejemplo, con mi información, trabajar de una forma u otra y en laboratorio crear un corazón mío, mi corazón, replicar mi riñón. Porque si me ponen el riñón de otro, todavía puede que lo acepte o no lo acepte, lo rechazo. Entonces,
para crear eso en laboratorio necesitamos nosotros mucha información de cómo a nivel celular se comunican las células. Por si acaso les digo, ya en Estados Unidos, si no me acuerdo, y en sí Estados Unidos, ya se vende carne de vaca creada en laboratorio, creada, sintetizada en laboratorio. Y esa compañía está diciendo que en 20 años va a producir X mil toneladas de carne bovina en laboratorio. O sea que a la larga los que dicen, ah, pobres animalitos, que aquello, que el otro, no vamos a matar un solo animal y vamos a comer carne animal. O sea, esa es la biotecnología y a eso va la biotecnología. Y obviamente que hay cuestiones éticas, morales, que hay que discutirlas y se discuten. No es como dice el periodismo amarillístico que dice, no, que los científicos esos son locos, que están haciendo aquello, que están... No, es paso a paso como por ejemplo esto les dije de la vacuna del ARN, pareciera que fue pucha, agarró la ciencia, hizo un licuado y aquí está la vacuna. No, es el trabajo silencioso de una rumana de casi 15 años y que se ha venido a, vamos a decir, a poner en práctica recién ahora. ¿Está bien? Bueno, voy a compartir los transgénicos. La segunda parte, bien rápido, porque creo que ya se los he pasado. Está ahí en la página, pero son 10. Ah, y si no, se los voy a poner. Voy a ver, la verdad es que no me acuerdo si he puesto todas. Ya, ¿están viendo biotecnología de las plantas? Sí, doctor. Sí, Ok, doctor. esto lo voy a pasar rapidito porque son hartas y no me interesan todas, pero lo que más hay son plantas transgénicas. No hay animales transgénicos, no hay animales clonados. Aquí hay algunos, pero no hay animales transgénicos de uso comercial. El único es el salmón. El salmón, hay un salmón transgénico que crece enorme en un tiempo, pero nunca se ha podido hacer comercial. Y en cambio las plantas, sí, las plantas son mucho más fáciles de hacer transgénicas. Y aunque hay algunos transgénicos muy buenos, la opinión pública, la mala información hace que no se ponga de acuerdo, no se ponga en uso. Por ejemplo, hay uno que se llama el arroz de oro, el golden rice, que ya está hecho hace años. El que lo ha creado se está por morir de viejo. ¿Para qué lo creó ese golden rice? El arroz tiene muy poca vitamina A y en la China, en Indonesia, comen arroz, 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 mucho arroz. Y no comen otras vitaminas y no comen vitamina A, fuentes de vitamina A. Y la vitamina hace que muchos niños queden ciegos allá por falta de vitamina A, por ese hábito de comer mucho arroz. Para comer la necesidad o el requerimiento nutricional de vitamina A solo con arroz debería comer kilos de arroz por día. ¿Quién come kilos de arroz por día? Este señor aumentó la cantidad de vitamina A en el arroz y van a creer que hasta ahora no o sea, está ahí, pero no les da la gana por la mala información de colocar eso ahí. Ahora, ¿por qué se puede hacer tan fácil en plantas? Por una simple razón que lo vamos a ver justo después. Las células de las plantas o las plantas se pueden reproducir sexual y asexualmente. O sea que yo, por ejemplo, agarro una planta X, la corto, plac, la pongo en la tierra y le van a salir raíces, ¿verdad? A ver, hagan eso con una vaca. Ay, voy a reproducir a mi vaca. Corten la pata de una vaca, pongan la pata de la vaca en un balde, a ver si crece una vaca. Ni idea, ¿no ve? Se muere la vaca desangrada y se pudre la pata. Nosotros, los mamíferos, tenemos reproducción sexual y eso hace que sea muy difícil hacer un animal transgénico, porque a mí me pueden poner genes de algún animal. La cosa es que yo logre reproducir esos genes en mi material genético y pase a mi descendencia. Esos son los animales transgénicos. Y hacer un transgénico todavía es complicado, no es como nos hacen ver en la prensa de que en un ratín y vamos a hacer transgénicos. No,
Sí, en las plantas y cada vez salen más eventos. Por eso hay plantas, ustedes van a ver, pero les ayudo, ya habíamos visto, hay 4 o 5 variedades de cultivos que son transgénicos comerciales. ¿Cuáles son? A ver, ¿ya han visto? A ver, díganme, ¿cuáles? El brócoli, doctor. No, el brócoli es un mutante, habíamos dicho. Maíz. Maíz, Soya. Sorgo. soya. Sorgo. El sorgo no, hay diferentes formas mejoradas de sorgo, pero no transgénico, al menos aquí. Maíz, soya, no, ya no van a saber lo otro. Algodón, el algodón transgénico, y la colza, que ya no hay aquí, es una planta de la cual sacan aceite y azúcar, aceite o azúcar en Estados Unidos. Esas son las 4 grandes variedades que se consumen en todo el mundo. Después hay papaya transgénica, hay tomate transgénico, hay diferentes, pero no están a nivel así de producción masiva. ¿Está bien? A ver, biotecnología, tal cual. La biotecnología no es una ciencia, es un enfoque multidisciplinario que tiene biología, bioquímica, genética. ¿Está bien? Hay biotecnología verde, plantas, roja, nosotros. Y dice aquí blanca y gris. Depende cómo lo veamos. Ahora, vamos, ¿para qué sirve la biotecnología? Desarrollo de aplicaciones que se derivan en modificación genética. A ver, aquí no voy a poner todo, porque no, esto era para agrónomos, pero esto es importante. Hace al menos 12.000 años, desde hace 12.000 años no hemos dejado nosotros de manipular plantas y animales. Ya lo habíamos hablado. Aquí miren, por ejemplo, tanta variedad que hay, ¿no ve? Y nosotros lo hacemos lo que queremos, cruzamos. Miren esto. Este es el antepasado del choclo. Esto se llama teosinte en México. Estos fueron los primeros maíces, miren, 7.000 años antes de la colonización. Cuando llegó 1494 a Europa, esto es lo que han llevado los europeos, el maíz. Y luego se introduce al sur de Europa y se adapta a Europa y allá hacen otras variedades. Y en 1947 se producen los primeros híbridos de maíz. Ahí en 1947 no había transgénicos. Pero miren, esto ya es manipulación humana. Cuando a mí me dicen, ay, el maíz que tenemos aquí, milenario. ¿Qué milenario? ¿Cuánto es milenario? Cuando vinieron los españoles no había en Sudamérica, había muy poco en todo caso, fíjense, hablamos burrera, es en México. Esto han traído, y esta variedad se ha ido creando con mutaciones, nosotros hemos ido haciendo cruzamientos. O sea que cuando dicen, ay, esa variedad se va a perder, ya se ha perdido hace 7.000 años. Todo esto es nuestro, hecho por los humanos. Lo mismo es el trigo, así que no hay que. Miren, esto es importante. La eficiencia con mejores variedades favorece al medio ambiente. Dicen, los transgénicos van en contra del medio ambiente. Mentira. Nuestros animales, por ejemplo, ahora comen menos y ganan más en poco tiempo, ganan más peso en poco tiempo, comen menos y ganan más. Usamos menos espacio para producir lo que antes se producía. Miren, superficie media de metros cuadrados necesita en España para producir 1 tonelada de maíz. En el 67, 3.000 metros. En el 97, 1.000 metros. ¿Se dan cuenta? O sea que la tecnología está ayudando al medio ambiente, no la destruye. ¿Mm? Se han construido nuevas especies, el trigo. Hay ventajas y desventajas. ¿Para quién? Miren este pobre pollo sin plumas. Belleza para nosotros, ya no tenemos que desplumar al pollo, pero pobre pollo, ¿no? ¿Quién quiere vivir así? Calvo, nadie, ¿no?
Luego viene Mendel. Miren, nosotros vamos a estudiar Mendel, pero ya hemos visto la ingeniería. Miren cómo ha ido funcionando esto. Aquí está la evolución, cortita. Esto vamos a ver este semestre y esta parte la vamos a ver de raspapinchete, como decimos, para tener cultura general. La estructura del ADN, inmediatamente se hace ingeniería genética. Desde aquí parte todo, miren, desde que descubren estos dos cómo era, y eso vamos a ver la próxima semana, así que no voy a hablar mucho. Miren lo que les decía, yo puedo hacer un trozo de plantas y de ahí salen plantas. ¿Por qué? Porque tienen reproducción asexual, conjunto de técnicas que permiten el cultivo de células y tejidos en condiciones anéxicas, o sea, miren, en cualquier lado, aprovechando de su totipotencia, o sea que ellas pueden generar, regenerarse, no así nosotros los animales. Pero ¿de dónde sale la idea de hacer transgénicos? ¿Saben qué? Es algo que ya todo lo que el hombre hace es una copia de la naturaleza. Miren este árbol y miren este tumor. ¿Mm? Son Agrobacterium tumefaciensis en un olmo. Estos hacen los transgénicos. Estos introducen su material genético al árbol y crean condiciones favorables para que ellos crezcan. Y el hombre ha visto y ha copiado. Siempre el hombre ve y copia a la naturaleza. Por lo tanto, la transgénesis es algo que ocurre naturalmente, no es naturalmente. Y nosotros aprovechamos, como hemos visto la biotecnología el lunes, va el viernes, que hemos visto como un hongo, la penicilina, es antibacteriano y lo modificamos de alguna forma y lo hacemos industrial. Entonces, los transgénicos es algo que pasa naturalmente. ¿Y saben qué? Cuando hablemos de las mitocondrias de las células, les voy a decir algo. Miren cómo funciona el agrobacterium. Es un Agrobacterium tumefaciensis que tiene el ADN circular, porque el ADN es circular en las bacterias y en los virus. Y este es el gen que él va a transferir. Miren, tiene aquí sus plásmidos, su ADN, y aquí está el ADN de la planta. La bacteria del suelo es capaz de transferir al genoma de la planta cualquier gen introducido en las secuencias flanqueantes entre el ADN-T y el ADN-TI. Miren, tiene esto y esto. Cualquier cosa que esté aquí, la bacteria lo va a traer. Y eso usamos los humanos. Eso es lo que usamos esa es nuestra capacidad. Nos hemos dado cuenta de que esta bacteria entra a la planta y transfiere un gen de ella a la planta para crear su propio mundo. Miren. Por lo tanto, ahora nosotros agarramos el Agrobacterium y le ponemos aquí un gen, el que queremos transferir, y podemos nosotros transferir a las plantas el gen que queramos. Por eso es más fácil en plantas. No quiero decir que sea regalado. Tiene todo un proceso tecnológico, pero comparado con los animales es mucho más difícil. Y el ingeniero genético en la naturaleza. Miren, aquí está el Agrobacterium tumefaciensis. Aquí está el tDNA que va a transferir. Miren, el Agrobacterium contiene un plásmido, TI, portador de genes de virulencia y de una región DNA que se transfiere. Los genes pueden ser de interés, se pueden insertar. O sea, si yo, por ejemplo, esto es lo que han hecho con la soya transgénica. Han puesto aquí un gen que hace resistente a la soya al glifosato. O han puesto al maíz aquí el gen que produce esa sustancia que mata al cogollero cuando ese gusano empieza a comer el maíz. Las células de plantas heridas producen compuestos fenólicos para defenderse, los cuales inducen a la expresión de los genes. Cuando la bacteria se adhiere a la célula vegetal, le transfiere esta hebra T y varias proteínas B y R que forman un complejo que dirige el tDNA directo al núcleo de la célula. O sea, secuestran la célula. Y
e introducen su material genético. Es así como se hacen las plantas transgénicas. Y viene de algo normal, natural. Y obviamente ya se transforma, ¿ven? Aquí está el plásmido, ponen aquí y listo, la planta ya tiene un gen transgénico. ¿Cómo se mete esto? Miren esta pistola. Es medio bruta todavía la forma de transferir genes a las plantas. Es la pistola de genes, se pone con un poco de oro y disparan, pap, 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 a las células para que unos genes entren en la célula. ¿Se pueden imaginar? O sea, algunos funcionan, pero la mayoría no, miren. Y de ahí obviamente ya viene, hay un callo embrionario, formación de callos, cocultivo y sale una planta. Esto no podemos hacer en animales. Pero la pistola de genes tampoco. Hay un italiano que ha hecho una cosa más increíble. En una licuadora ha licuado todo y le ha funcionado y ha sacado una planta transgénica. Ha querido repetir su experimento y nunca más pudo. ¿Mm? No voy a hablar de esto, solamente quería hablar de eso, de las plantas, porque hay mucho que hablar. Hay silenciadores, los tomates, por ejemplo, en el tomate se arruina muy rápido, entonces se está poniendo, se está buscando tomates que sean eh, duren más. Bueno, esa es una de las diapositivas. Dejar de compartir. Ahora voy a buscar otra, el tema 3. Vamos a ver 3 o 4 temas de transgénicos. Agroalimentación, este está también interesante, así rapidito, y luego vamos a terminar hoy día con la reproducción celular. ¿Ya? No quiero cansarlos hoy día. El problema es que a veces hablo mucho. ¿Listo? ¿Están viendo este otro? Sí, doctor, se ve. Ahí está lo que dije, miren, maíz, colza, soya y algodón. Son las 4 a nivel mundial. Lo demás no está distribuido en la población. La papaya sí en algunas partes de Estados Unidos, ¿en dónde? En Hawái. Pero lo demás no está distribuido, como esto está a nivel mundial. Entonces dicen la agricultura del futuro entre la ingeniería genética y la agricultura ecológica. O sea, es falso que ahora de que sí habemos gente que manipulamos mal, ponemos demasiado veneno, insecticida, por ejemplo, los tomates, las frutillas que vienen de los negros, pucha que debe ser complicado, debemos tragarnos harto insecticida. Y eso más dicen, ¿no? Que el glifosato es tóxico y que produce cáncer. Claro que produce cáncer, claro que es tóxico, igual que el alcohol, ya les he dicho, igual que el cigarrillo. Es tóxico. ¿Quién se va a meter un glifosato a echarle trago ahí o a agarrar siquiera? ¿Acaso no dice ahí veneno? Cuidado, cuídese. ¿Y quién es el mal uso del glifosato que produce cáncer en las personas? Viene un tipo, un campesino que no sabe ni qué es, agarra, mezcla ahí sin guantes, va a su familia, comen. Obvio que la familia y él va a tener cáncer, pero es por el mal manejo. Saben que el glifosato, mi hermano es ingeniero agrónomo y vive en Europa. Y aquí salió de la gente que está en contra de todos nosotros, salió, el glifosato está ya prohibido en Europa. Pucha, le pregunté yo, Fernando, ¿es cierto que el glifosato? Sí, lo han prohibido porque antes se vendía en cualquier tienda para cualquier planta. Yo tengo glifosato, me decía, y fumigo una belleza para que a mis plantas aquí en mi jardín. Eso han prohibido, que era el glifosato se vendía a cualquier persona y para uso en cualquier lado. En cambio ahora lo han restringido solo para uso agrícola y para granjeros. Pero aquí el glifosato está prohibido en Europa.
Bueno, es la mala información. Pero el problema del hambre en el mundo, eso es lo que dicen. ¿Será que los transgénicos van a resolver el problema del hambre del mundo? No, el problema del hambre del mundo no se resuelve. Ahora hay más alimento que antes por mucho. ¿Tienen hambre ustedes? ¿Pasan hambre? No, por más mal alimentados que estamos los bolivianos, no pasamos hambre. ¿Mm? No pasamos hambre. Gracias a Dios y a la biotecnología. Hay gente en África, hay gente en China que sí pasa hambre, que está desnutrida, que está realmente millones de personas. Pero los europeos, por ejemplo, que tanto hablan de que no los transgénicos, de que hay que cuidar, de que no al aborto, todo eso lo ve bien fifís. ¿Cuánta comida botan? Un plátano que medio se pone verde ya no lo comen, lo botan. O sea, el problema del hambre en el mundo es político, no es un problema técnico o tecnológico. ¿Mm? ¿Está bien? La eficiencia de las variedades agrícolas mejoradas favorece al medio ambiente. Aquí está, ya hemos visto eso. O sea, es todo lo contrario. Y nuestros animales igual. Ahora, en menos tiempo, comen menos, por lo tanto, cagan menos, ¿verdad? Que eso es lo que podría ser complicado para el medio ambiente. Y producimos más. Utilizamos menos recursos y contaminamos menos. La historia de la mejora genética de las plantas y los animales es una historia de la agricultura. La ingeniería genética permite modificar en un solo gen el patrimonio genético de una variedad de cultivo por técnicas de mejora tradicionales. Las técnicas de mejora tradicionales quiere decir 30.000 genes de una planta con 30.000 genes de una planta. En cambio ahora solamente ponemos un gen. Producción en Estados Unidos, el 40% de la producción es transgénica de maíz, 81%, y ahora casi el 100% es de soya, 73% de algodón, 54% de canola, y ahí está la papaya, el 50% de la producción de papaya en Estados Unidos es transgénica. Van 25 a 30 años de transgénicos. ¿Qué les ha pasado a los gringos? Nada. Para que vean que son mentiras. 2009, 800 millones de personas pasan hambre y sufren malnutrición. Y lo que les decía, 800 de millones de europeos son obesos, sufren diabetes y enfermedades. ¿Cuál es el problema? El problema no es la agricultura ni nosotros, el problema es la política y cómo distribuimos la riqueza en el mundo. Y la población va a ir subiendo, 9.000 millones vamos a hacer el 2050, 90% va a vivir aquí. ¿Ah? Por lo tanto, señores, sí o sí tenemos que aumentar la producción. No es, la agricultura ecológica nunca va a dar para 9.000 millones. En cambio, la industrializada sí va a dar. Quieran o no quieran. O sea, es mentirse. Decir que, pucha, ecológica y orgánico, vamos a poder. No, porque somos muchos. ¿Mm? Todo tiene ventajas y tiene desventajas. Manipulación puntual, tolerancia a la resistencia, productividad, composición nutricional. Podemos mejorar muchas cosas. Inconvenientes, se dispone de pocos genes de interés. Los genes marcadores, hay una moratoria, o sea, hay leyes que no permiten que entre rápido. El impacto medioambiental, hay que ver si contaminación, polen, biodiversidad, puede haber, pero yo creo que eso es algo también natural, tan natural que no creo que nosotros podamos hacer un daño tan grande al planeta en los cultivos domesticados, que eso es lo que no entiende la gente. Sí habría que ver en algunos cultivos exóticos, digamos, pero ¿qué es exótico? ¿Qué? No creo que haya una polinización cruzada. Lo máximo que vamos a polinizar son lo que piensan aquí eh, que es propio de los bolivianos, y ya les he demostrado que no hay propio de los bolivianos. Aceptación social, ahí es donde más estamos pataleando, ¿no? Y las patentes que dicen, las patentes. Oye, las patentes
tiene un tiempo determinado y además es bueno la patente, porque si no te roban. ¿Mm? Bueno, esto ya no vamos a ver, solamente quería ver eso. Aquí miren la gran cantidad de países que está ya, Estados Unidos, China, Australia. Es Europa los que no quieren. África también algunos no quieren. Y aquí Perú, miren, Perú no quiere. Pero miren aquí todos los que usan transgénicos. Todos usamos transgénicos. Algunos países europeos, España utiliza transgénicos, Australia, India, África no, y esta parte no hay. Pero no, los que producen alimentos somos Estados Unidos, India, China, Australia y nosotros. Bueno. Nada más eso. Se los voy a pasar para que vean. O sea, yo no voy a tener mucho tiempo para poder ver eso. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Por mi parte no, doctor. Está muy explicado. Ya. Ahora vamos a otra diapositiva. Estoy viendo. Vamos rapidito porque es harto. Y yo quiero que cada uno investigue más que yo hablar. Biocombustibles, plantas para comer o plantas para quemar. Una cuestión de diseño genético. Están viendo eso, ¿no? Bueno, se ha hablado de los biocombustibles. Miren aquí, enzimas que rompen la celulosa en azúcares. Los azúcares, hay microbios que fermentan los azúcares y los convierten en etanol. Y eso va a hacer que muevan aviones, autos, camiones que van a poner al aire dióxido de carbono. El dióxido de carbono va a venir aquí a hacer biomasa, va a haber más calentamiento y vamos a producir más, preprocesar y celulosa. ¿Mm? El 2009 nos habían dado, miren, hace años este curso. Bueno, aquí, ¿qué? El balance de la concentración de dióxido de carbono atmosférico. Aporte de dióxido por el uso y abuso de energía a partir de combustibles fósiles, petróleo. Ahora saben que hasta la FAO nos ha dado palo de que las vacas producen, son el 15% del calentamiento global. ¿Y qué con los demás animales, bisontes y todo eso? ¿Y qué con los aviones? ¿Y qué con las fábricas? Yo creo que son las fábricas y los aviones los que más hacen. Eliminación del dióxido de carbono por fijación fotosintética de las plantas, algas y microorganismos. Y saben que yo he leído otro libro, uno excelente que va más allá de esto, porque aquí dice, ay, el hombre es el que está haciendo. No, el hombre va a terminar, va a desaparecer del mundo y el mundo va a seguir. Y dice que el mundo tiene un ciclo, que sí se puede cambiar, pero los humanos como tal, pucha, tendríamos que hacer muchos humanos y muchas cosas peor de lo que estamos haciendo para cambiar ese ciclo del carbono. Ese ciclo de carbono se calienta el planeta, luego se enfría el planeta. Se calienta, pero en miles de millones de años. Nosotros, nuestra civilización va ni 5.000 años, 2.000 años, vamos. ¿Ah? Y este ciclo por lo menos son 10.000, 15.000 años. Así que estamos lejos de poder hacer algo. Así que tengo mis serias dudas. Miren, aquí está lo que dice justamente cómo va a caer más lluvia o menos lluvia, los efectos en 1.000 años, miren, en 1.000 años, cómo va cambiando, ¿no ve? La intensidad de carbono en Brasil, en Gabón, cuánto. Y ahí entran los biocombustibles. Se estima que con nuestro conocimiento actual se necesitarían quemar entre 2.000 y 3.000 millones de toneladas de carbono para obtener la energía para el transporte del 2008. Imagínense. Las plantas que crecemos para comer consisten en 500 millones de toneladas de carbono. Con ellas damos de comer a 5.000 millones de personas. ¿Mm? Y aún así nos falta todavía para gente que da hambre. O sea que esto del biocombustible sí puede funcionar. Eso es lo que está diciendo.
Se puede hacer, pero también tenemos que ver que las plantas tienen que nosotros comemos, ¿no? Maíz, soya, sorgo. Lo mismo ocurre con los animales, ¿saben qué? Yo soy un convencido, totalmente convencido, de que los bovinos no pueden comer granos, maíz. Por ejemplo, a la vaquita lechera se le da maíz, se le da soya, estrujada, todo. Al cerdo sí o sí hay que darle porque es monogástrico, a la gallina también hay que darle soya, pero ¿por qué se le da, se le tiene que dar al bovino? El bovino es rumiante y hay que darle pasto. Nosotros hemos demostrado que con solo darle pasto, agua y sal mineral aquí en Todos Santos Gilner, el ganado gana harto, no necesita concentrado. Y para leche yo también soy convencido de que aquí en este clima tropical, nuestro ganado de lechero no debería recibir ni un solo grano, porque el grano es para o para las gallinas, o para los cerdos, o para nosotros. Pero un rumiante, darle algo que no necesita solamente para hacer que crezca o que llegue a faena más rápido es absurdo. Mejor seleccionemos genéticamente animales que lleguen más rápido a pasto, ¿verdad? Y eso es lo de la biomasa, ¿m? Que tampoco voy a ver. Miren cómo podemos hacer crecer mayor cantidad de biomasa, esa es la idea. Miren estos pastos. ¿M? Y eso se, se puede comercializar para que sea combustible. O sea que también es una cosa de ver qué es lo que podemos hacer. Y con esto vamos a terminar los transgénicos porque es lo que a nosotros nos interesa, porque hasta ahora hemos hablado de plantas. Y no he hablado de microorganismos. Creo que hay una más, pero se los voy a dejar eso. Los microorganismos es lo más importante porque es donde más se hace, inclusive más que las plantas. Animales de granja transgénicos. ¿Están viendo a la vaca y a la oveja Dolly ahí? Sí, ¿Sí? doctor. Ok. Problema. No podemos colocar genes tan fácil como se coloca las plantas con el agrobacterium o con la pistolita. Yo tengo que tener un embrión, tengo que tener un espermatozoide, tengo que tener un óvulo y tiene que haber reproducción sexual. Y eso dificulta de sobremanera el poder obtener animales transgénicos. ¿Cómo se obtiene? Podría ser con electroporación, el batido de ADN que les he dicho, a ver, piensan que, a ver, pucha, voy a hacer, dame la mitad de este conejo y dame la cola de este ratón, lo voy a licuar en el batido para ver si sale algo, no va a salir nunca nada. Se hacen inyecciones en el músculo, ¿saben qué es? O se disparan al músculo unos genes para ver si puede entrar al núcleo de nosotros. Complicado. Por lo tanto, lo que más se hace es la microinyección. En el momento en que está el embrión, se colocan, como ya se ha hecho ahora al embrión del mono, se ha puesto genes humanos. Eso se está haciendo. Y es bien difícil, miren, es esa locura, esa quimera entre mono y humano. 19 días ha vivido ese embrión y se ha muerto. No creo que salga así un embrión mitad mono, mitad humano. Ya vamos a ver por qué. Ayer, el viernes hablamos, ¿no ves? Creo, de los híbridos, fuera con mejoramiento genético, no me acuerdo. Pero ahorita, dentro de una semana, vamos a ver por qué yo no puedo casarme y tener hijos con una rusa, pero no puedo casarme y tener hijos con mi gata, porque me enamoré de mi gata. Lo mismo, no puede desarrollarse un embrión de mono con células humanas y salir un mono hombre. Miren, la microinyección. Esta es la microinyección. Aquí está el embrión. Hay micropipetas, hay gotas de lípido, está el pronúcleo femenino e inyecto un gen esperando que entre y se
y se adapte y llegue al núcleo y quede ahí. Y después de eso, ese embrión con los genes foráneos, pucha, tengo que implantarlo. No puede crecer como la planta ahí en laboratorio o en una maceta. Tengo que implantar a una vaca, a un conejo, a alguien, a alguna hembra. Y luego, de semejante operación, todavía el embrioncito tiene que anidarse en el útero, al cual el útero lo he abierto y está con una herida. Y de ahí, con suerte, van a nacer los animales transgénicos. Y de 100 animales transgénicos, de 100 animales que han ido en ese protocolo, 1 o 2 resultan ser transgénicos. Así que estamos lejos. Miren la eficacia de la microinyección. Aquí hay uno, está medio mal, pero dice, recolecto 2.500 ositos, 100%. De esos apenas maduran el 93%. De esos se fertilizan, aquí faltó uno, pero es el 80%. Hago la microinyección y solamente de 2.000 y a 1.000 hago la microinyección. Después de hacer la microinyección, aquí está mal 85. El 85% sobrevive, está bien. 900 de los 1.000 sobreviven. Y empiezan a dividirse solo el 70%, o sea, empiezan a crecer 687. De esos, apenas el 20% puedo transferir. Miren, de 2.000 a 1.000. De esos, el 21% nada más se va a preñar. O sea, de 2021. ¿Y saben cuántos van a nacer? 2. De 2.000 ositos, 2 transgénicos van a nacer. O sea, es una eficacia malísima que no podemos, pero vale la pena. Ya les he dicho, un ratón transgénico puede valer 15.000, 20.000 dólares. Y eso surge justamente con la clonación, que es donde hemos hecho. Aquí hay animales clonados. Yo no sé para qué habrán clonado, no tiene un sentido. Pero ya para otras cosas sí, y la oveja Dolly es un importante hito en la clonación. Pero ¿para qué yo busco? Y además, ¿saben qué? A diferencia de las plantas, los efectos negativos en las transgénesis en animales no es buena a veces, ¿no? Miren, por ejemplo, mejora productiva en cerdos, múltiples copias del gen de hormona de crecimiento, ligera ganancia del índice, pero ¿qué pasa? Esos transgénicos son infértiles, falta de líbido, úlceras gástricas, tienen un montón de problemas. ¿Por qué? Porque la fisiología de los animales es muy complicada. Aquí está el salmón, este sí, miren, así es, se ha logrado crear el salmón genéticamente modificado que tiene el índice de conversión 11 veces, o sea, come casi nada y crece enorme, acorta el tiempo de producción. Hay algunos problemas de comercialización, pero básicamente no se ha liberado al público. Miren, esto es más importante. A esto sí vamos a ir con los animales transgénicos. O sea, no vamos a comernos animales transgénicos. A ver, si nos comeríamos ratones, voy al mercado y me compro 100 ratones por 10 pesos y me los como. No voy a ir a comprar un ratón transgénico de 20.000 dólares para comérmelo, ¿no ve? Por lo tanto, lo que hacemos es, por ejemplo, una vaca lechera que en la leche produzca algo que sea importante para nosotros. Por ejemplo, la insulina transgénica, y ya no voy a hablar tanto, no me va a dar el tiempo pero lo que más hay transgénicos son los microorganismos, levaduras, los que hacen transgénicos de insulina, para cosas industriales. Eso hay un montón y nadie dice nada y se come tranquilo el yogur, se planta la insulina y todo es transgénico. Miren, resistencia a mastitis. Se expresó con el gen de la lisotastafina, Staphylococcus stimulan en ratas. Recientemente el experimento repetió vacas usando el mismo control. O sea que podemos tener vacas, por ejemplo, que ya no les da mastitis. Animales transgénicos resistentes a la infección y producen leche con la misma composición. O sea, así como el maíz BT, podemos tener vacas que cuando les entre los gérmenes que producen
mastitis, las bacterias que producen mastitis se van a morir. Otro, más interesante todavía, huevos resistentes a salmonelosis, ovejas resistentes al virus, expresión de anticuerpos en cerdo, oveja, cambios en la composición de leche, podemos hacer que la leche tenga algo mejor para nosotros, cambios en las caseínas, por ejemplo, ¿y dónde está ahí una? La glándula mamaria como biofactoría, extremada productividad, costos de mantenimiento, modificación. ¿Qué quiere decir esto? Miren, los argentinos ya han hecho, tienen la pampita se llama una vaca, que produce un factor de coagulación humano que el gramo vale $20,000. Y ellos sacan una montonera de plata con esa vaquita transgénica. Entonces esto va a eso. Y bueno, y lastimosamente lo hicieron en la leche, porque miren, para dar leche la vaca tiene que crecer, tiene que preñarse y tiene que estar dando leche, ¿no ve? Otros ya han dicho, nos equivocamos, mejor hagámoslo en la orina. ¿Qué hacemos con la orina de las vacas? La botamos. Es un desperdicio. E inclusive contamina el medio ambiente. Pero ¿qué pasa si en la orina de las hembras y de los machos, porque todos orinamos, de las vacas producimos una hormona que es importante para el humano? Y de ahí lo que hacemos toda la orina, como la penicilina se pone en un bioreactor, se liofiliza, se saca todo lo que no necesitamos y se saca la, lo que queremos de la orina y tenemos una biofactoría. ¿Se dan cuenta? ¿Mm? Los logros, por ejemplo, ¿qué se ha hecho? En la cabra se ha hecho un activador, en la leche, activador plasminógeno. En los cerdos se ha creado un factor humano para la coagulación. En los conejos la interleuquina humana. En ovejas la antitripsina humana. Estamos haciendo biotecnología para utilizar los animales transgénicos para, generalmente esto, para tratamientos o necesidades de la medicina. No así para comer los animales transgénicos. La primera oveja clonada y transgénica, primero era Dolly y esta es Poli. ¿Ve? Esta oveja poli transgénica y clonada produce 2 miligramos por litro de leche del factor noveno de coagulación. ¿Saben cuánto vale el gramo de eso para los humanos? $40,000. Así que yo no me voy a comer a esta oveja transgénica. Madrecita, es la oveja que me da plata, ¿verdad? Pero ¿cuánto ha costado producir esta oveja? Y no la pueden reproducir como las plantas, miles de transgénicos, si no ya estuviéramos llenos, ¿no creen? Aquí está el ejemplo argentino, ¿verdad? Que esta es la vaca Pampita que produce, no me acuerdo qué produce. Y aquí está de lo que hablaba de la orina, ¿ves? El coste de producción de una ternera transgénica es medio millón de dólares, vale una ternera transgénica. Y obviamente en vez de leche, mejor es la vejiga, porque por ahí se han logrado ratones transgénicos que producen entre 100 y 500 nanogramos de hormona de crecimiento por milímetro de orina. Pero todavía es muy complicado. Los huevos también podemos usarlos que produzcan algo, las gallinas, en su huevo para que nosotros pues, podamos usarlo. La elección del animal en cantidades necesarias, coste de la producción, nuevos vectores, es caro. Y listo. Ahí acabo con transgénicos. Si me preguntan a mí, los transgénicos son una biotecnología más, que puede ser, que no va a resolver todos los problemas, pero no es como dice el gobierno, no es como dicen los europeos, no es como dice mucha gente aquí, que no a los transgénicos, que nos están matando, que vamos a ser monstruos. Eso es mentira, joven. Lo mismo que con la vacuna, que con la vacuna nos vamos a volver monstruos y nos vamos a morir. Mentira. No hagan caso a eso. ¿Está bien? Estoy bien, doctor. Muy bien. Bueno, ahora vamos a
a la última partecita y con esto ya acabamos porque si no se nos hace largo y aburrido. Estoy pensando, bueno, no va a ser con ustedes, pero ya en otros cursos voy a grabar todo esto y luego en las horas de clase yo voy a preguntar. Pero en este semestre más vamos a hacer así, porque cuesta adaptarse a esto y espero que al año ya estemos vacunados y ya tenemos que volver a presenciales, sí o sí, porque no podemos vivir así. Ya. Este es. Ahí. Célula. Y de la célula, a mí me interesa esa. ¿Se está viendo o Sí, todavía? Ok. sí, doctor. Jóvenes, ustedes han visto histología 1, histología 2, han visto embriología, han visto la célula. Ahí está una explicación de qué es la célula. Hay dos tipos de célula, la animal, la vegetal, la procariota y la eucariota. Yo no puedo enseñarles eso de nuevo. Tienen que repasar. Y la próxima clase yo ya voy a poner, les voy a pasar un listado, voy a decir, Pereira, me das lisosomas, tal vez dos cosas para que yo pregunte, pero yo voy a preguntar. Porque si digo, Pereira va a dar lisosoma, pucha, Pérez no va a saber qué es lisosoma porque va a decir, a mí no me tocó lisosoma. Oye, todo el mundo tiene que saber. Y por eso tal vez voy a preguntar aleatoriamente, pero voy a preguntar. ¿Qué quiero que sepan? Que me definan qué es la célula. Las diferencias entre la célula vegetal y la célula animal. Las diferencias entre una célula procariota y eucariota. ¿Cuáles son los componentes y las funciones de los organelos intracitoplasmáticos y del núcleo? Porque todo eso, oigan, ya les he dicho, somos veterinarios. No todo nuestro trabajo va a la célula. Hay células, eh, ya han visto ustedes, todos nuestros tejidos están formados por células. Han visto los tipos de células que hay. Y no me pueden decir ahorita si yo les tomo un examen para qué sirve un ribosoma, para qué sirve el retículo endoplasmático liso, para qué sirve la vacuola, cuál es el centriolo. No podemos así seguir, muchachos. Así que métanle, hagan, que pasen. Esa es una célula. Una unidad funcional de un tejido donde está el núcleo, donde están los retículos endoplasmáticos lisos y rugosos, donde están los ribosomas, donde están los centriolos, donde están las mitocondrias, que ya vamos a ver, las vacuolas, los lisosomas y todo un caldo citoplasmático, ¿verdad? Una membrana semipermeable, una membrana nuclear porosa, y en los núcleos está la célula, perdón, los cromosomas y en los cromosomas los genes. Por eso hablo de, eh, de célula. A ver, aparte del núcleo, en esta célula, a ver quién me responde, quién sabe, ¿dónde se encuentra ADN? Aparte del núcleo celular. Se dice que hay un 0,2% en las mitocondrias. Exacto, en las mitocondrias. Las mitocondrias tienen ADN mitocondrial y eso tiene 16,000 pares de bases. ¿Y saben qué? La estructura del ADN de los mamíferos, de los animales, es como lo dijo Watson y Crick, helicoidal, ¿verdad? ¿Saben cómo es la estructura del ADN de, de la mitocondria? Redondo como una bacteria. Y con esto voy a terminar transgénicos, les dije. ¿Qué hacen las células cuando algunas células de nuestro organismo, cuando ven un virus o una bacteria que está ahí en los tejidos? ¿Qué hacen nuestras células? ¿Lo ataca, doctor?
y ataca. ¿Cómo la ataca? ¿Qué se llama ese proceso de ataque? Se las comen, ¿no ve? Fagocitosis, ¿no ve? Sí. O sea que nuestras células se comen virus y bacterias. ¿Y saben dónde va a parar el material genético restante de los virus y las bacterias? En las mitocondrias. O sea que nosotros tenemos ADN viral, ADN bacteriano de miles en nuestro proceso evolutivo. Se han quedado ADN bacterial, viral en nuestros cromosomas. En otras palabras, somos transgénicos naturalmente. ¿Por qué? Porque el ADN de las mitocondrias es bacterial, circular, y producen algunas cosas, ya a tal grado que ese ADN produce algo. Y sirve, ¿saben qué? Para determinar el matrilinaje. Cada uno de ustedes no tiene ADN mitocondrial de su papá, solo de su mamá. ¿Por qué? Porque hagan de cuenta que este es un óvulo. Tengo el núcleo del óvulo y tengo mitocondrias, ¿verdad? El espermatozoide, ¿cómo es? El espermatozoide es una cabeza grande, una cola y pare de contar. En la cabeza del espermatozoide, ¿qué creen que hay? ¿Qué está en la cabeza del espermatozoide? ¿Saben qué? El núcleo. ¿Por qué? Porque el objetivo del espermatozoide es colocar el material genético en el óvulo. Y en la cola, ¿qué creen que hay? Mitocondria. Sí, mitocondrias, porque son las que dan energía. ¿Y qué se mueve en el espermatozoide? La cola. Y cuando llega al óvulo, no entra la cola, solo entra la cabeza. Por lo tanto, el ADN mitocondrial de sus papás quedó en el olvido. Solamente cada uno de ustedes tiene ADN mitocondrial materno, linaje maternal se llama, matrilinaje. Ya después vamos a ver. ¿Qué me interesa que repasen? Y ese es el práctico que está ahí también. Célula, compañeros. ¿Qué es la célula? Diferencia entre la célula, vegetal, animal. Dibujen la célula. ¿Para qué sirve cada una de estas pinches ñañacas? Mitocondria, ¿para qué sirve? Centriolo, ¿para qué sirve? Vacuola, ¿para qué sirve? Lisosoma, ¿para qué sirve? Membrana nuclear, ¿para qué sirve? Cromatina, ¿qué es? Retículo endoplasmático, liso, rugoso, ¿por qué? ¿Qué hay en el rugoso? Ribosomas, ¿para qué sirve el ribosoma? ¿Qué es el aparato de Golgi? Y si a una célula le ponemos, ¿qué son los microtúbulos? Microfilamentos, ¿verdad? Filamentos, flagelos, cola y cilio se convierte en un organismo unicelular, que es una bacteria. O sea, puede ser parte de un tejido, pero también puede ser un organismo tal cual, vivo, que se reproduce como una bacteria. ¿Mm? Y miren, ese es lo que yo quiero saber. Entonces, para la próxima clase, en este caso sería para el práctico, me ponen funciones de los organelos celulares, corto, conciso, y yo voy a preguntar, no sé cómo, pero voy a preguntar, a ver, fulano de tal, ¿para qué sirve esto? Fulano de tal, ¿para qué sirve esto? Fulano de tal, ¿para qué sirve esto? No me responden, yo voy a ir anotando que no me están trabajando. Traten de dibujar una célula animal, una vegetal, vean, lo que yo quiero es que recordemos y se nos quede fijo, por favor. Y aquí está un ejemplo, esto es sacado, ¿saben de dónde? De ahí del enlace donde se los lee, de los técnicos, del glosario. Dice, lisosomas, miren cómo es. Tiene una estructura sencilla, semejante a la vacuola, rodeado solamente por una membrana, contiene gran cantidad de enzimas digestivas que degradan todas las moléculas inservibles, funcionan como estómagos de la célula. Y bla, 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 bla. Miren, aquí está clarito, entra algo ahí y lo digerimos. Membrana celular, pared celular, en el núcleo hay cromosomas, nucleolos, nucleosomas, membrana nuclear, proteínas, retículo endoplasmático liso, rugoso, ribosomas, centriolos, mitocondrias, plástidos en plantas, aparato de Golgi, lisosomas, vacuolas y aloplasma, todos los organelos. ¿Está bien?
Ahora vamos a algo que ustedes han visto también. Mitosis y meiosis. La mitosis es la división de las células somáticas. ¿Saben qué son las células somáticas? ¿No? ¿Dónde se encuentran las células somáticas? En los tejidos y órganos. En todos los tejidos y en los órganos. Todo nuestro organismo tienen células somáticas. Hay células somáticas y hay, o que se llaman diploides y haploides. ¿Dónde se encuentran las células haploides? ¿Mm? ¿Nadie sabe? En dos lugares. Solo en dos lugares en el cuerpo de ustedes se encuentran células haploides. ¿Y saben qué? En los óvulos En los ovarios y el esperma. y los testículos. Y solamente cuando ya llegan a una edad de pubertad, los animales, antes de la pubertad, todas sus células son somáticas porque no van a producir gametos. Y son los gametos las haploides. ¿Por qué haploides? Porque, a ver, cada uno de ustedes, la mitad de sus genes, ¿de quién ha venido? ¿Mm? Del padre y de la madre. Exacto. Mitad de mis genes han venido de mi papá, mitad de mis genes han venido de mi mamá. Por lo tanto, cada uno de ustedes ha sido el producto y todo animal, eso es lo que decía, a diferencia de las plantas, nosotros los animales tenemos reproducción sexual, no hay como yo me saque un dedo, lo plante y de ahí crezca el dedo y crezca otro doctor Pereira de un dedo. Tiene que haber reproducción sexual, tiene que haber gametos. Por eso es que se reduce la cantidad de genes que tiene un individuo para que esté en el espermatozoide y se reduce la cantidad de genes que está en una célula germinal que va a ser al final un óvulo para que cuando se junte el espermatozoide con el óvulo se vuelva a tener el 100% y se vuelva a tener una célula diploide. En el momento en que un espermatozoide entra a un óvulo, empieza a producirse la mitosis. Y la mitosis, a diferencia de la mitosis ocurre desde este momento hasta que nos morimos en todas nuestras células. Y es una reproducción y hay un contador. Volvamos a la oveja Dolly. La oveja Dolly murió más joven. ¿Por qué habrá muerto más joven? Porque se expresó en ella una enfermedad que da a las ovejas viejas. O sea, ella murió con una enfermedad de vieja siendo joven. ¿Qué pasaría? A ver, ¿qué problema tienen los hombres cuando ya son mayores? Un problema que casi todos los hombres van a tener. Problema en la próstata. Exacto. Si yo me clonaran en este momento, a mis 50 y pico años que tengo, y nacería mi clon, 0 años, ¿verdad? Un bebecito. La próstata empieza a molestar a los hombres entre los 40 y 50 años. A ese clon mío que ha nacido, pero que sus células son viejas, o sea, cada división de la célula tiene un contador. Cuando nace un bebé no clonado, empieza en 0 su contador. ¿Sí? Cada división de cada célula de ustedes, cada que se divide, está contándose. Por lo tanto, ese clon de ese hombre que ha sido clonado a sus 50 años, va a producir problemas de próstata a los 18, a los 20 años, porque sus células ya están con su contador viejo. Ese es el problema de la clonación y de la oveja Dolly.
¿Qué están haciendo ahora? Cuando nacen los bebés, hay gente que está agarrando el cordón el cordón umbilical y todas esas células y las están guardando en refrigeradores y vale un montón de plata con la finalidad de que algún día sus hijos, si necesitan esas células nuevitas, las puedan usar. ¿Está bien? Entonces la reproducción celular inicia en el momento en que un embrión se crea y ahí empieza la división celular, que es la mitosis. Y miren, la mitosis es, ¿saben qué? Les voy a pasar, ayer estaba viendo en este blog, el ciclo celular, bien complicado, nada que ver, yo les explico facilito, porque no quiero, se supone que esto ya lo han visto en histología, pero vean con eso, una hermosura cómo está explicado en lo que les voy a pasar esto. Miren, esta es una célula, la vida de una célula. Y la mitosis, que tiene estas 4 fases, ¿no? Profase, metafase, anafase, telofase, es la parte inicial del crecimiento de la célula. Luego viene una interfase larga, que justamente es el crecimiento de la celulita. Luego ya cuando la celulita dice, Doctor, ya disculpe, estoy... lo Sí, interrumpe. No sé sí. si soy yo, pero no se está cambiando la diapositiva. ¿Qué estás viendo? Está en reproducción o división celular en el ¿No? título. Y se le escucha entrecortado también. Creo Puede que ser. es tu internet porque de nosotros, o sea, yo puedo ver la diapositiva del doctor que estábamos. Sí, ahora están viendo Sí, este círculo de mitosis. sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Ya, ok. Gracias. Vamos, está bien. No se preocupen, estamos grabando y pueden verlo después. Miren, entonces, la mitosis es una parte bien chiquitita. Y aquí la celulita ya empieza a trabajar y luego aquí en la G2 empieza a producir todo lo necesario para reproducirse. ¿Qué pasaría, por ejemplo, nuevamente si yo pudiera cortarme como una célula en la mitad y luego me corto otra vez y luego me corto otra vez, voy a quedar en nada, ¿no ve? Entonces, como la célula sabe que se va a dividir, tiene que tener el doble de todo lo que tiene para que salgan 2 células. Eso ocurre en la interfase, por eso aquí dice síntesis de ADN. Y luego viene lo que nosotros sabemos, profase, metafase, anafase, telofase. Hay células que se reproducen cada 24 horas y hay células que se reproducen cada 3 meses, cada 4 meses. ¿Qué células de nosotros se reproducen cada 24 horas? Células sanguíneas, tejido óseo, cada 24 horas. ¿Y qué células son tardías? El hígado. ¿Por qué digo eso? Porque muchas veces nos echamos trago, drogas, antibióticos y todo malo y va al hígado. Y esas celulitas van intoxicándose, intoxicándose, intoxicándose y tenemos problemas. Entonces, imagínense, más que los transgénicos son nuestros hábitos, malos hábitos de vida que nos llevan a tener enfermedades. Miren la mitosis. De una célula madre se reproducen 2 células hijas completamente iguales. Y hay la profase temprana. Miren aquí, por ejemplo, el centriolo se divide, la membrana celular se empieza a desintegrar. Y miren cómo de la interfase a la profase media ya se forman los cromosomas. Los cromosomas no es más que el quinto nivel de empaquetamiento del ADN, que lo vamos a ver el viernes. Se empaqueta, todo, es como si yo me voy a mudar de una casa a otra. Imagínense cómo está ahorita su cuarto. Tienen sus libros en un lado, su vajilla en otro lado, sus discos en otro lado, sus calcetines en otro lado. Y si se van a tener que ir a una casa, tienen que empaquetar. Y eso es lo que hace el ADN. Se empaqueta en cromosomas porque se va a dividir y se duplica. Miren, todo se duplica. 2 centriolos, doble cromosoma. Los centriolos empiezan a crecer y se forma el uso acromático y agarran a los cromosomas por la parte central, que se llama centrómero.
y por un lugar específico que se llama cinetócoro, que lo vamos a ver también. Y luego en la metafase los pone en la parte ecuatorial de la célula, exactamente para que no haya que uno se fue allá y el otro se fue allá. Igualitos, y ¡vrum! Los corta por el medio del centriolo, del centrómero, y el uso acromático empieza a retraerse y a llevar en la anafase a la mitad de los cromosomas a un lado y a la otra mitad al otro lado. Y luego en la telofase empieza a dividirse y tenemos dos células exactamente iguales, ya jóvenes funcionando. Eso pasa en todo nuestro organismo, en todas nuestras células somáticas. Bueno, ahí no voy a ver. Aquí está la mitosis. Ahora la meiosis. La meiosis solo ocurre para la formación de los gametos después de que nosotros o los animales han llegado a la pubertad. Y el objetivo es justamente dividir, sacar la mitad de nuestro material genético para sacar un gameto, ya sea un espermatozoide o un óvulo. Por lo tanto, el proceso de la meiosis es duplicación de cromosomas y tiene dos divisiones, la primera meiótica y la segunda meiótica. Creo que en el práctico les digo que tienen que explicarme la mitosis y la meiosis. ¿No ve? Ahora, ¿qué cosas importantes hay en la meiosis? Es el proceso mediante el cual se obtienen gametos. Reduce a la mitad el número de los cromosomas, porque si no, pucha, no podría yo, obtendría cada vez un animal con mayor cantidad de genes si no se redujera a la mitad. Y esto es lo importante. Hay una recombinación en la información genética. Cada espermatozoide, cada óvulo es único. No hay, claro que como son miles de millones de espermatozoides, sí un grupo va a ser muy parecido. Pero en un óvulo, por ejemplo, en una vaca que es cada 21 días, el óvulo de enero va a ser muy diferente al óvulo de marzo. Y el óvulo de marzo va a ser muy diferente al óvulo que vaya a ovular 4 meses después. Obvio que no va a ser totalmente diferente, ¿no ve? Que, por ejemplo, de una mujer africana salga un óvulo que sea parecido a una mujer nórdica, totalmente diferente. Dentro de la raza africana hay muchas características y esas son las que van a ir variando. La meiosis origina una gran variación de gametos, ¿ve? ¿Por qué ocurre eso? Porque hay un entrecruzamiento, y esto explico aquí. Esto es lo que a mí me interesa que aprendan, y en quinto semestre también vuelvo a explicar. Aquí está reducido. Esta célula es una germinal diploide que está en la célula, es germinal, por lo tanto es diploide, está en el ovario. Y el resultado va a ser un óvulo haploide. Lo han dicho ya, la mitad de ustedes viene de su papá y la mitad de su mamá. Han escuchado, ¿verdad? Y este se parece a su papá. Y este se parece a su mamá. ¿Por qué? Miren esto. Yo tengo, este es un XX, por lo tanto es mujer. Tengo el X de mi papá y el X de mi mamá. ¿Sí? El 50% de mis genes son de mi papá, el 50% de mis genes son de mi mamá. En el momento en que yo voy a crear un óvulo o un espermatozoide, se sintetiza, se duplica, ¿verdad? Porque voy a dividir. Pero no es aquí que se duplica y punto. Miren lo que pasa, se destruye completamente, se hace ¿cuál sería la palabra? No se destruye, sino se descomponen los genes de tal forma que se forma un quiasma. Se juntan los genes del papá y de la mamá. Aquí vuelve a separarse como X del papá y X de la mamá, pero eso ya no hay. Va de 0 a 100. Lo lógico es que el 50% de mis genes, yo voy a producir un óvulo. Ese óvulo debería tener el 50% de genes de mi papá y el 50% de genes de mi mamá para que mi hijo, ¿verdad? O el nieto de ellos tenga el 25 y 25 de ellos. Eso es mentira.
porque eso no podemos hacer nada. Puede ser el 80% de los genes puede ser del papá y el 20% de la mamá. El 90% de la mamá y el 10% del papá. Del óvulo. ¿Lo ve? No estamos hablando de la pareja, de cada uno. Ustedes, sus espermatozoides o su óvulo, pueden haber óvulos que son 90% parecidos a su papá o 90% parecidos a su mamá. Por eso es la variación. Por eso ustedes, a ver, yo tengo 4 hermanos. ¿Quién tiene más hermanos que yo? Somos 4. ¿Nadie? No creo. Yo, 6. 4. 6. ¿Alguno más que 6? 12, doctor. No, nos ganó a todos, casi 12 hermanos. Bien, pobre madre. 12 hermanos. Mi abuela tuvo 14 hijos. Y ahí va. Miren cómo va esto también. Hace 2 generaciones, 14. Mi papá, 4. Yo, 2. Y mi hija no va a tener nunca, dice. ¿Ah? Así vamos cayendo. Pero está bien porque el problema es la humanidad. Ok. Dentro de esos 12 hermanos, ¿toditos son iguales? No, doctor, diferentes. ¿No ve? Mismo padre, misma madre, pero habemos algunos que somos parecidos a papá, otros más a la mamá. No somos todos iguales. ¿Por qué? Por esto, la formación del óvulo ha sido única. Ustedes, jóvenes, cada uno de ustedes es único. No se va a repetir nunca más. ¿Mm? Y le digo nunca más, porque para repetirse ustedes 14 hijos en una pareja es muy poco. En mejoramiento genético vamos a ver, un toro puede tener 100,000 hijos, 1,000,000 de hijos. El problema es que no puedo tener 1,000,000 de hijos en una vaca. Entonces es bien difícil, súper difícil que se produzca un individuo exactamente igual. Y esa es la fuente de variación de la genética. ¿Mm? Cada espermatozoide que produzcan ustedes, o un toro, cada óvulo que produzca una vaca o una de ustedes, es único y va a producir, y cuando se junte con otro gameto único, ese individuo genéticamente es único. ¿Está bien? Esa es la importancia de la meiosis y de la variación genética. Y esto es bien difícil en quinto semestre, les voy a explicar, porque piensan, oiga, si yo me compré el mejor toro y esta es mi mejor vaca, ¿por qué ha salido esta cosa fea? ¿Han escuchado ese dicho, la oveja negra de la familia? Sí, ¿no ven? Sí, doctor. Sí. Es cierto. Yo puedo haber sacado por mala suerte los peores genes de mi papá y de mi mamá. Los peores genes. Y soy el peor de mi familia. O al revés, puedo ser el mejor de mi familia. ¿Mm? Pero en promedio todos nos parecemos. Los 12 hermanos, los 4 hermanos, los 6 hermanos, si los vemos dicen, ah, tienen algo porque somos familia. Tampoco es como he dicho, de una africana va a salir un nórdico o un japonés, ¿no? Dentro de la variación de la raza, la variación es enorme. Esa es la importancia de la meiosis en la genética. Lo mismo ocurre con los espermatozoides y elevado a la n potencia porque hay miles de millones de espermatozoides que se forman. Luego viene la pareja de cromosomas, esto es un video, pero aquí terminamos con esto. Diferencias entre mitosis y meiosis. La mitosis es una división ecuacional, la meiosis reduccional. La mitosis, una división por ciclo,
la meiosis 2 por ciclo. La mitosis se forman clones perfectos, o sea, no hay sinapsis, no hay intercambio genético. En cambio, en la meiosis se forman los quiasmas y hay sinapsis. En la mitosis son 2 hijas por ciclo y en la meiosis 4 gametos. Claro que en el óvulo 3 son cuerpos polares y solo queda un óvulo. La mitosis igual contenido genético, la meiosis contenido genético diferente. La mitosis, el número de cromosomas es igual, en la meiosis la mitad, porque el objetivo es formar un nuevo ser. Los productos mitóticos son capaces de efectuar otras divisiones, de hecho nunca paran de dividirse. En cambio los meióticos no, llegan a gametos y ahí quedan. La mitosis por lo general solo en las células somáticas, la meiosis solo en ovarios y en testículos. La mitosis empieza en el momento en que el embrión tiene vida, en cambio la meiosis se efectúa después de que el individuo madura sexualmente. Pare de contar. Con eso acabamos la clase de hoy y vamos a voy a pasar lista en la página y los que estén ahí ya van a tener. Esto es primera vez que hago esto, así que si me falla, ni modo. ¿Alguna pregunta hasta ahí, jóvenes? Entonces, doctor, para la otra clase nos aprendemos mitosis y meiosis. Sí, señores. Mitosis, meiosis, evolución de Concepto los básico, ¿no, doctor? conceptos básicos, todo lo que estamos dando. O sea, la idea es que vayamos aprendiendo, no van a aprender para el examen, ¿no ve? Sí, doctor. Si no, estamos fritos. Aquí he visto, a ver, tengo aquí, ustedes van a entrar, cuando entren a la plataforma, a ver qué he puesto en la plataforma, los términos genéticos. Práctico 1, evolución a la genética. O sea, que puedo preguntar, yo puedo decirle, a ver, ¿quién es Gregorio Mendel? Dime quién es Watson y Crick, o sea, lo más importante. Y el viernes lo vamos a ver también. Conste que esto es para el 17 de mayo, creo. Transgénicos, ya hemos terminado transgénicos. Cree su glosario de términos genéticos. Hasta ahí está. Eso está en el tema 1. Y ahora hemos visto el tema 2. Hemos visto la célula. La célula, reproducción celular. El práctico 4 es, describa la definición de la célula, diferencia entre célula eucariota procariota, diferencia entre célula animal y vegetal, y describa los organelos celulares y sus funciones. Y además describa mitosis, meiosis. Si se dan cuenta, todo esto ya lo han visto, o sea, no es algo nuevo para ustedes. Y el práctico 5 va a ser el viernes, voy a ver, son las bases químicas de la herencia. Y aquí cuando entren van a ver asistencia al grupo de genética, grupo D. Desde el 17 cada uno va a hacer. Y ahora ¿qué fecha es? 26, doctor. 26, aquí está. Ahora yo voy a iniciar la asistencia. A ver, voy a ver si puedo, porque he aprendido a hacer la asistencia y voy a ver si puedo verlos. Primero voy a poner, aquí está. Vamos a ver. Samira Aguiar, Presente, doctor. Javier Aguilera, Arias Harold, Presente, doctor. ya. Vanegas Virgilio, Vaspineiro Williams. Presente, doctor. ¿Quién es Vaspineiro? Sí. Ya. Calderón Brisa, Abril, Presente, doctor. ya. Emma Canaza, Presente, doctor. Carlos Arevilca, Presente, doctor. ya. Verania Castro,
No hay. Cortés Flavia Alexandra. Cruz Araceli. Cruz Escalera Karen. Presente, doctor. Ok. Flores Juan Pablo. Presente, doctor. Ya. González Daniel. Presente, doctor. Ya. Victoria Herbas. Presente. Ya. Nicole Herrera. Ya. Limber Wari. Presente, doctor. Ok. Jaimes Tapia. Jaimes. Presente, doctor. Ya. Saúl Joaquín. Presente, doctor. Ya. Brenda Melendre. Presente, doctor. Ya. Maya Menacho. Presente, doctor. Michelle Mercado. Presente, doctor. Ya. Mercado Marianela. Presente, doctor. Ya. Miranda Arevilca. Presente, doctor. Ya. Inim Moyano. Presente, doctor. Ok, ahora voy a guardar esos y ahora voy a la otra página. Muriel Araceli. Presente, doctor. Ya. Tamara Ové. Presente, doctor. Ya. Fabiana Orozco. Ha pedido licencia. Freddy Pérez. Presente. Presente, Ya. doctor. Ok. Porcel Ana Raquel. Presente, doctor. Ya. Rivero Leonardo. Presente, doctor. Ya. Sempertegui Dayeli. Presente, doctor. Ya. Daniel Serrano. No hay. Daniel Solís. Presente, doctor. Ya. Dalai Taka. Presente, doctor. Ok. Vaca María del Carmen. Presente, doctor. Listo. Lisbeth Vaca. Presente, doctor. Ya. Mayerly Vallejos. Presente, doctor. Ok. Fabiola Vargas. No hay. Yandira Vázquez. Presente, doctor. Ya. Vidaurre Patricia. Presente, doctor. Ok. Zárate Waldo Gustavo. Centeno María Teresa. Presente, doctor. Ok. A ver, voy a guardar ahora. Bueno, ya está guardado. Ahí pueden ver su asistencia. ¿Por qué voy a llamar? Porque todavía tienen que decirme ahora quiénes no están inscritos y no les he llamado. A Esos mí, son los... doctor, no me no, llamó. por eso ahora, ¿quién eres? Ah, esperen Doria un rato, Medina, un rato. Doria Medina, Un Menacho ratito Gabriel. me tengo. Estoy haciendo algo que no quería. ¿Dónde está? Esperen. Sigo grabando esto, ya no había... Ya no tengo que grabar esto. Si no, se alarga la burrera, la grabación, qué macana.